Soy José. Hola, Ya. buenas tardes. Hoy, ante todo, muchísimas gracias a todos por asistir una vez más al webinar de Hotel SAS. En este caso, me parece interesantísimo el tema que vamos a tocar y además muy en boga y muy necesario, no solo para los hoteles, sino que creo que para todo tipo de negocios y seguro que llegamos a esa conclusión. Hoy estoy con auténticos expertos en la materia, de lo cual pues estoy orgullosísima. Y son empresas muy top relacionadas un poquito con todo lo que es el dato. Vuelvo a decir lo de siempre, si ya habéis asistido a más webinars Hotel SAS, podéis pasarnos todos los comentarios, las preguntas, todo lo que queráis, que lo vamos comentando en el webinar. Y ahora ya sí, me toca presentar a mis partners, que son, bueno, pues primero está Héctor Tino, voy a ir por orden alfabético, ¿Qué tal, primero está Elena? Héctor Tino, que es el CEO y fundador de Avirato, nada más y menos. El PMS, que yo siempre digo que solo le falta planchar. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias por la invitación y bueno, tratamos de crear una suite de gestión, sobre todo pues para establecimientos hoteleros, turísticos y demás, que brinde un poco todas esas herramientas que necesita el sector, ¿no? Tratamos de ayudar a toda esta gente que está acompañándonos en nuestro Muy viaje. bien. Muchísimas gracias por asistir con nosotros, Héctor. Sé que estás además súper ocupado, con lo cual hoy te lo agradezco si cabe un poquito más. También está con nosotros José. José es el CEO de Biz Hotels, que es una consultoría de revenue y formación de revenue, con lo cual, ¿quién mejor que él para saber del dato que se necesita y que nos va a comentar, bueno, pues un montón de cosas que se van a necesitar, que vamos a aprender sobre el dato en los hoteles. Hola, José, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Encantado y muchas gracias por... No, gracias a ti, solo faltaba, gracias a ti. Estamos teniendo un poquito problemas con el sonido y la imagen de José, pero seguro que se solucionan a lo largo del webinar, estoy convencida de ello. Y ahora ya pues me toca presentar a Tony Ferrá, que es un experto en data y él es de la compañía Brightest by Bravent. Y bueno, Tony, estoy encantada de tenerte porque especialistas como tú en datos hay pocos en este país. Gracias, Elena. Encantado de estar aquí. Pues, como sabes, desde Brightest by Bravent hacemos integración de cualquier tipo de dato para que tengan un BI unificado y simplificar la toma de decisión. Comentábamos antes que hemos integrado con algunos de los sistemas que hay aquí y que es un placer trabajar con este equipazo que estamos aquí en este webinar. Muchísimas gracias, Tony. Encantada de tenerte y gracias por dedicarnos este ratito. Y ya por último, pero como digo siempre, no menos importante, tenemos a Salvador Elena y Bosca, que es ex hotelero y es director general de Twistic, una empresa que se dedica bueno, a muchísimas cosas porque toca un montón de palos, pero hoy sí que quería que nos explicara un poquito los datos que sacan para el Departamento de Food and Beverage, de alimentos y bebidas, sobre el desperdicio alimentario. Tenéis un montón de productos y estoy segura de que nos podéis dar muchísimas pistas sobre el dato. Bienvenido, Salvador. Bueno, pues estás muteado, te voy a dismutear. Venga, ya estás. Cuéntame, Salvador. Sí, gracias por la invitación. Es un placer también compartir esta mesa con tantos compañeros, con tanto conocimiento. Y sí, nuestra empresa Twistic está dedicada a los huéspedes puedan tener toda la información que sus cadenas y sus hoteles quieran poner a su disposición. Y ahora empezamos con una apasionante aventura que es la reducción del desperdicio alimentario. Entramos directamente en la operación y tenemos una herramienta que va a informar con muchos datos y a ayudar a tomar decisiones para reducir ese desperdicio. Muy bien, fenomenal. Fenomenal. Bueno, pues si os parece, ahora voy a ir haciendo preguntas a cada uno de vosotros para que nos expliquéis un poquito cómo pueden vuestras empresas ayudarnos a todos a poder, bueno, pues mejorar la gestión del dato en los hoteles. Empiezo por ti, Héctor. Bien, Cuéntame cómo puede un PMS ayudar a tratar los datos para tomar decisiones estratégicas y comerciales. ¿Es importante el dato en este tema?
Sí, es bastante importante. Bueno, en Avirato ayudamos a aumentar un poco lo que es la ocupación, la facturación de los establecimientos, simplificando tareas cotidianas del mismo y mejorando la estancia del huésped, ¿no? ¿Cómo lo logramos? Pues recopilando una gran cantidad de datos y procesándolos y aprovechando algo que ya tienen los hoteles, ¿no? Al final usamos los datos de sus propias reservas, datos que muchas veces están ahí, pero que pasan desapercibidos, ¿no? Que complementados con información de sector y fuentes externas, como puede ser algo básico, como por ejemplo la ocupación, los precios de la competencia que tenemos alrededor, y los eventos cercanos, si hay un concierto o si, por ejemplo, va a hacer buen tiempo, o ya cosas más técnicas como saber cuántos visitantes hay en torno, pidiéndole, por ejemplo, a Vodafone los roaming tipo 2 para saber cuántos extranjeros tengo, ¿no? Todo esto hace que seamos capaces de encontrar pues, una mejor estrategia de precio, de disponibilidad y, por tanto, que mejoremos los números del establecimiento. Además de esto, pues analizar información que los propios huéspedes nos dan a través de nuestras plataformas, pues podemos entender también quién es nuestro cliente ideal, ¿no? O sea, de dónde vienen, qué están buscando, cuánto gastan de promedio o directamente qué servicios de valor nos van a pedir más, ¿no? Todo esto pues, nos permite personalizar experiencias y además optimizar estrategias de marketing y distribución, ¿no? Entonces, al final nos damos cuenta de que muchos hoteles descubren que realmente podían enfocar mejor su estrategia y con un pequeño ajuste pues les ayudamos a que generen grandes resultados. O sea, que me estás diciendo que con vuestros datos no solo aumentáis la ocupación, no solo aumentáis los ingresos, sino que además podéis planificar buenas campañas de marketing. Sí, o sea, yo creo que por un lado está bien la ocupación, los resultados, por otro lado también nos centramos mucho en la satisfacción del huésped para que vuelva ese cliente, ¿no? O sea, para que también nos recomiende, tengamos una reserva directa, nos quitemos un poco el intermediario, ¿no? A Booking, que al final es una gran parte de la facturación del establecimiento. Entonces, tratamos un poco de cerrar ese círculo, no solamente basarnos en, oye, este es el precio para que tú generes más ocupación y para que ganes más, sino que todo el mundo quede contento, satisfecho, te recomienden y, en definitiva, pues que vaya mejor, ¿no? En lo que es el establecimiento. Fantástico. Me has hablado de incremento de ocupación, incremento de ingresos, de KPIs, y tenemos aquí a José Navarro, que es el CEO de Biz Hotels, que es bueno, uno de los mayores expertos en datos de revenue y de formación de revenue. Entonces, José, dime, ¿qué diferencia hay desde tu punto de vista, ¿vale? Entre tener datos y saber analizarlos. Porque, claro, tener datos, todo el mundo tiene datos. ¿Cómo ayudáis vosotros desde Biz Hotels a analizar esos datos para que el hotelero pueda tener la mayor rentabilidad? A ver, que te estás muteado. No, pues no se te oye, José, no se te oye. Qué pena. No se te oye nada. Nada de nada, no se te oye nada de nada y no estás muteado ni nada. Si te parece, salte de la sesión y vuelve a entrar y mientras voy preguntando a otro compañero. No te preocupes que volveremos a ti, yo no me quedo sin tu respuesta, ¿vale? Y vamos a preguntarle a Toni Ferrá, ¿cómo ayuda? Vosotros tenéis una solución en concreto que además nos estabas diciendo antes que os habéis integrado con muchos partners que tenemos en Hotel SaaS, como por ejemplo Avirato y demás. ¿Cómo ayuda a tener una herramienta específica de BI, de Business Intelligence, para convertirlos en datos para informar a los equipos? Espera, que tú sí que estás muteado. Sí, perdona. Nada. Comentaba que hay dos ventajas directas. Una, ¿cuál es? Que la gente que tiene que tomar decisión, por ejemplo, Revenue Manager, gente de operaciones, de compras, normalmente, ¿qué hace? Va al PMS, va a las diferentes herramientas, se baja a Excel, los cocina para después, al cabo de horas, tomar las decisiones que tienen que tomar. Con un sistema de BI que le unifica el dato, se lo estandariza y se lo muestra de forma fácil, ya no tiene que perder todo ese tiempo. Ya directamente tiene el dato, lo puede analizar y tomar la decisión sin tener que, entre comillas, dedicar horas a preparación del dato como se estaba haciendo manualmente. Después también incluye este proceso automático que quitamos fallos humanos, porque es muy fácil coger un Excel y equivocarse de casilla o equivocarse con la fórmula o escribir un dato en una casilla que no es correcta, ¿vale? Nosotros intentamos eliminar todo el proceso manual para que el dato tenga una cierta calidad. Incluso se realizan limpiezas e integraciones del dato. Como comentaba Héctor,
es muy interesante hacer esa integración de muchas fuentes de datos, sets de competencia, channels, PMS, y unificarlas para ver el dato en conjunto, sin tener que tener fuentes dispersas y silos que a lo mejor no están ni en la misma granularidad, o sea, no están al mismo nivel, uno está acumulado a meses, otro a días, y eso nos va a permitir que la toma de decisión sea correcta sobre datos fidedignos. Y otra gran ventaja va a ser que esos datos ya unificados, limpios y con calidad nos van a permitir hacer procesos de inteligencia artificial tan de moda como forecastings, previsiones a futuro, optimización de precios, optimización de canales, sugerencias en compras o alertas en controles de stock, todo de forma automatizada gracias a esa calidad y a ese tratamiento del dato unificado y centralizado. Fantástico, muchísimas gracias. Bueno, y sobre todo yo también lo que pienso es que todo el mundo de la organización utiliza el mismo dato, que eso también me parece que es importantísimo, ¿verdad? Claro, el dato unificado significa de que no hay dos versiones de lo mismo, que es lo primero que luchamos. O sea, el beneficio es el término más ambiguo de todos, porque dependiendo de si lo mira comercial o si lo mira operaciones o si lo mira el departamento financiero, pueden ser conceptos diferentes. Lo primero que hacemos es crear ese data catalog, ese catálogo de KPIs para unificar los conceptos. Fantástico, muchísimas gracias, Tony, me ha encantado. José, ya estás aquí con nosotros y te preguntaba que vosotros que sois especialistas en datos, ¿cuál es la diferencia entre tenerlos? Porque yo siempre en mi trabajo acumulo un montón de datos y siempre digo que hay mucha gente que tiene el síndrome de Diógenes del dato, acumulo, pero luego es verdad que no hago ni caso y no sé cómo interpretar esos datos. ¿Cómo ayudáis vosotros desde Big Hotels a los hoteles a interpretarlos? Sí, bueno, pues muchas gracias. A ver, yo siempre hago el paralelismo de comprar un Ferrari, ¿no? Y luego saberlo pilotar, ¿no? Puedes comprar un Ferrari, ¿no? Pues tener mucha tecnología, tener muchos datos, pero luego depende del piloto que pongas delante, pues bueno, pues llegarás a un sitio o a otro, ¿no? Entonces, sin datos no hay paraíso. Eso es lo primero, ¿no? No puedes tomar decisiones basadas en, bueno, así, ¿no? Al aire, no. Hay que tomar decisiones basadas en conocimientos. Pero luego hay un tema que es el nivel expertise de conocimiento de cómo enfocamos las estrategias y cómo las encajamos a nivel de distribución y de marketing digital. Entonces, sí que está muy bien de tener mucha fuente de datos, no caer en la parálisis por análisis, ¿vale? Que eso le pasa a muchos analistas, ¿no? Analizamos, le damos muchas vueltas, pero hay que pasar a la acción. Entonces, el tener revenues con 15 años de experiencia, lo que nos da muchas veces es saber ponderar qué datos son los realmente más importantes que nos va a dar unos resultados, bueno, tanto a corto como medio y largo plazo, mucho más rentables. Entonces, lo que nosotros damos como consultora es, pues bueno, pues 15 años de experiencia trabajando con un montón de hoteles, donde tenemos mucho feedback de los propios hoteles, de las propias agencias de viajes, de empresas de marketing especializadas en todo esto y por lo tanto ponemos un poco. Es decir, es como pertenecer a una gran cadena hotelera donde te retroalimentas y de ese servicio se vienen beneficiados por muchos hoteles independientes o bloques de apartamentos que quieren tener un equipo de un Fórmula 1, de un Ferrari, ¿no? Como pertenece a una cadena hotelera, pero sin renunciar a su imagen de marca, ¿no? O sea, básicamente viene a ser eso, ¿no? Es un equipo de profesionales, ¿no? Pero con tecnología, con datos, por si no vas ciego y sabiendo ponderar y darle la importancia que toca a cada dato en cada establecimiento. Esto debería ser. Cuéntanos, ay, perdón, que ahora soy yo la que estoy muteada. Ahora, Salvador, cuéntanos, ay, espera, que me he pasado la pregunta. ¿Cómo ayudáis vosotros con los informes que sacáis de todos los productos que tenéis? ¿Cómo ayudáis vosotros a definir los patrones o las anomalías que tienen? Pues mira, te explico. Nosotros tenemos, nuestros sistemas están como agrupados en dos grandes pilares. El clásico y en el que llevamos más tiempo ha sido el de la señalización digital, donde el dato es el propio objeto de la herramienta.
Nosotros hacemos llegar al huésped la información, es decir, el dato que el cliente, que es el hotel o la cadena hotelera, quiere poner a su disposición. Tengamos en cuenta que el dato aquí es el contrato con el cliente. El huésped va a exigir lo que ve. Entonces, el dato para nosotros en la señalización digital es importantísimo. Horarios, descripciones, traducciones bien hechas, presentaciones, etcétera. Sin embargo, también le devolvemos al cliente nuestra aportación sobre los datos. Es decir, a través de, por ejemplo, el uso que hacen los clientes de la pantalla digital, le podemos decir al hotelero cuáles son los intereses más comunes entre sus huéspedes, con lo cual le puede ayudar a fomentar o a intentar redirigir sus objetivos con relación a sus propios huéspedes. En el tema, por ejemplo, de la señalización de buffet, que es simplemente presentar el plato y el alérgeno, bastante importante, pero que es algo que parece que tiene una sola dirección, a las cadenas hoteleras también les damos informes de cuántas excepciones tienen en su planificación de los buffets, con lo cual también pueden saber cómo es de consistente su planificación, o si tienen que hacer cambios, o si tienen que cambiar algún producto que no es consistente. Es decir, devolvemos datos que pueden ser utilizados para informar. Y ya donde el dato toma gran importancia y protagonismo es en el segundo bloque, que es en la gestión. Y es el poder recoger a través de una visualización inteligente todos los datos del desperdicio ocasionado en el buffet, tanto de la comida que estaba expuesta como de lo que el cliente se deja en el plato. Incluso en la fase de producción, esas mermas de verduras y de carnes, y eso sí es una información preciosa para que el hotelero pueda tomar decisiones y llevar ese desperdicio a la mínima expresión. Tengo que decir que es que a mí me sigue alucinando de verdad vuestro producto de desperdicio alimentario, que una cámara pueda ver que estás tirando 700, me invento el peso, de 700 gramos de lechuga y que lo puedes haber ahorrado porque además tu cliente es británico que no toma lechuga, ¿perdona? O sea, es que esto va más allá del dato, o sea, es algo que a mí me tiene totalmente enamorada vuestro producto. Es una gran oportunidad. Recuerdo al principio de subdirector de prácticas me he puesto a pesar desperdicios uno a uno con la báscula y anotándolos en una hoja de papel. Lo hemos hecho siempre, pero a un coste insostenible y una sola vez a cada tanto tiempo. Ahora tenemos 24 horas ese testigo que nos indica que es donde termina nuestra comida y queremos que termine en la satisfacción del cliente y no en el cubo de la basura. Claro. Madre mía. Tremendo, enhorabuena una vez más, Salvador, y muchísimas gracias. Y ahora ya, si os parece, vamos a entrar al debate, que los que me conocéis ya sabéis que me gusta mucho el debate, porque además creo que es necesario. Y recuerdo a todos nuestros oyentes, que cada vez vemos que hay más escuchándonos, que por favor, si queréis, nos podéis mandar todo tipo de preguntas, comentarios, etcétera, que los iremos poniendo a medida que vamos profundizando, y por supuesto también queremos contar con la opinión de nuestros oyentes si sois hoteleros o si sois proveedores de tecnología. Voy con la primera pregunta. ¿Creéis que los hoteleros siguen tomando decisiones a ciegas? ¿Por qué cuesta tanto que el hotelero, y ya no solo el hotelero, cualquier persona profesionalice con el dato? ¿Quién empieza? Mira, yo os diría, por ejemplo, que lo que veo es que hay mucho miedo al cambio y una gestión basada en la intuición, ¿no? Al final, yo no sé si es por inercia operativa o por qué, pero vemos que muchos establecimientos están funcionando en base a una serie de reglas que han ido trabajando durante el tiempo y que a veces, aunque saben que deberían de hacerlo, hay una cierta resistencia a llegar a ejecutar esto, ¿no? Entonces, nos encontramos que entre que hay datos dispersos, ¿no? Que de repente dices, oye, tengo por un lado el PMS, por otro lado a lo mejor tengo un channel, un motor, empiezas a tener datos con diferentes tipos de métricas, ¿no? Que como son a lo mejor incluso poco intuitivos y no están conectados, acaba haciendo una pequeña barrera en cuanto al uso de esos datos, ¿no? Entonces, al final, creo que es más a veces el miedo a dar el paso que directamente el problema que puede ser ocasionarlo. O sea, yo siempre digo muchas veces que dices, oye, todo el mundo sabemos lo que tenemos que hacer para que nos vaya mejor en cualquier cosa, ya sea con la pareja, con el trabajo. Otra cosa es que lo hagamos. Y esto es lo que veo muchas veces que pasa, ¿no? Que aunque tú le des los datos, hay veces que cuesta dar ese salto y comprobar que realmente te puede funcionar. Sí, si me permiten. Estoy muy de acuerdo con Héctor y en la industria hotelera,
según mi conocimiento, lo que hemos tenido siempre son datos. Sabemos cuántas Coca-Colas vendemos, cuántas habitaciones dobles, individuales, suites, etcétera, etcétera. El dato nos ha acompañado. Y sí es verdad que durante mucho tiempo la intuición, que es una forma de acumular la interpretación de ciertos datos, nos ha ayudado a ser eficientes. Creo que contamos con un panel de profesionales que han llevado la hostelería a un buen nivel. Pero está claro que hoy en día el mundo muta tanto. El huésped de 60 años de hace 20 años hoy en día no se comporta de igual manera. Con lo cual, esa intuición que nos ha servido tanto tiempo ahora tiene que ser revisada casi constantemente. Y es donde las nuevas tecnologías y la nueva gestión del dato, gracias a herramientas como las que representan ahora nuestros compañeros, nos hacen revisar esa intuición para que esté más cercana a la realidad que estamos gestionando. Yo además complementaría diciendo que no es que sean reticentes al dato, muchas veces es que no están acostumbrados o no tienen datos de calidad, ¿vale? Porque muchas veces nos encontramos que tienen datos ambiguos, erróneos o con valores que no son de la calidad suficiente como para la toma de decisión, ¿vale? Y eso les hace dudar de los datos y les hace dudar de la plataforma. Con lo cual, yo creo que cualquiera de los 4 que estamos aquí, que trabajamos con datos, siempre hacemos un gran esfuerzo en validar esa información y ver que ese dato es el correcto, ¿no? Y que desde el primer momento estamos enseñando el dato correcto y que está limpio y es el adecuado para la toma de decisión. Que eso es lo que más tienen que adaptarse los hoteleros, a saber que el dato es correcto y que pueden tomar decisiones, porque si no siguen tirando de la experiencia. O sea, el dato es algo orientativo, les puede parecer bien o les puede parecer mal, pero al final esa experiencia que tienen, que nadie se la puede quitar y que es un dato más a tener en cuenta, esa experiencia, porque hay cosas que sí que van sustentadas en los datos, pero lo que pasa alrededor del mercado, acontecimientos que son externos a los datos, pues hay veces hay que tomarlos en cuenta. Totalmente. José, cuéntanos que querías hablar. Espera, que te estás muteado. Es que como tenemos problemas con... No estás muteado. Nada, José, no se te oye. Me sabe fatal. José, volvemos a tener problemas contigo. Lo de antes, vamos a ir para atrás, te sales, vuelves a entrar y seguro que ya de esta la conseguimos. Estoy convencida, ¿vale, José? Lo siento. Aprovechando todo esto que tú me estabas contando, Tony, que nos estabas contando, tengo una pregunta que me parece fundamental, ¿vale? ¿Cuáles son los datos más comunes los errores más comunes que tienen los hoteleros, ¿vale? A la hora de gestionar sus datos. No se te oye, espera. Perdona, no, que tenía el mute puesto. Yo no me atrevo a decir que cometen errores, ¿vale? Porque son negocios que funcionan y, bueno, pues todo el mundo puede tener algún patinazo en algún momento, pero errores como tal no me atrevería. Lo que sí que se puede mejorar, pues teniendo esa integración del dato. Muchas veces se fijan en dos datos, yo qué sé, la ocupación y el precio de la competencia. Y no están mirando pues cómo funciona cada uno de los tipos de habitación, no van un poquito al detalle. ¿Por qué? Pues por esa falta de costumbre de la gestión del dato o que sea simple. Yo creo que una cosa que nosotros aprovechamos y que salió Braigues debido a esto es que los BIs hace 15 años no todo el mundo se podía permitir un BI. Ahora cualquier hotel simple se puede permitir tener un BI para poder analizar sus datos. Totalmente. Y esto ha pasado de que gente que solo se basaba en la experiencia ahora se puede apoyar en datos. ¿Qué pasa? Que ese es un camino. Nosotros ya lo llamamos el camino del dato. En nuestro sector hay muchas veces que nos vienen a buscar para inteligencia artificial. Queremos un algoritmo de inteligencia artificial para no sé qué. Y digo, bueno, ¿cómo están tus datos? ¿Sabes interpretarlos? ¿Ya sabes validar esos datos para que cuando tengas la inteligencia artificial puedas medir la mejora que te da esa inteligencia artificial sobre tus datos y sobre tu gestión? Por eso nosotros hablamos siempre del camino del dato, ¿vale?
Es verdad que al principio se empieza con un análisis más simple y a medida que el hotelero va cogiendo fluidez en ese análisis, va viendo cada vez más detalle, va añadiendo más campos, va añadiendo más información, más fuentes, hasta que hay un momento que las fuentes ya no le aportan más y añade temas de inteligencia artificial, pues por eso, para forecasting, optimización de precios, ahora la inteligencia de texto generativa. Todo esto va a venir a apoyar, pero es en el camino del dato. Muy bien. José, ¿estás? A ver si te oímos ahora. Pues no te oímos, pero a la tercera va la vencida. A la tercera va la vencida, José, no pasa nada, volveremos contigo. Héctor, Salvador, ¿qué opináis vosotros? ¿Cuáles son los mayores errores que tienen los hoteleros a la hora de tratar el dato? Mira, yo estoy bastante de acuerdo con Antonio, pero yo añadiría que muchos de los hoteleros lo que pasa es que se basan solamente en lo que es el histórico, en datos pasados y no en datos actuales. A lo mejor lo que pasa es que estás comparando un poco la tendencia que has tenido otros años o en otros periodos y no estás teniendo en cuenta de que dices, oye, como lo que comentaba antes, ¿no? Y dices, a lo mejor tienes el partido de Real Madrid justo ahí al lado o las fiestas o hay un nuevo festival que te va a traer más gente. Entonces, al no tener muchos datos nuevos, por así decirlo, y mezclarlo con tu historial, quizás no tengamos toda la información posible. Y para esto yo creo que hace falta pues herramientas que faciliten toda esta tarea, ¿no? Porque a veces nos basamos solamente eso, en ese histórico, sin tener en cuenta el estado actual o incluso datos que no conocemos, ¿no? Eso es lo que podría añadir. Totalmente. Vamos a hablar de no definir KPIs claros y cosas así, pero que quizás sea más evidente, ¿no? Ojo con el dato, porque hemos tenido una pandemia durante 2 años y todo cambió. Entonces, claro, ese dato histórico ya no es válido para los hoteles y ha cambiado muchísimo. La situación sociopolítica pues también varía mucho y yo siempre lo digo, ojo con los históricos, que no es todo, ¿no? Que no es todo. José, ¿lo intentamos? No me oye, José. Bueno, pues seguimos con Salvador. Salvador, desde vuestro punto de vista, porque además me interesa muchísimo, puesto que tú también has sido hotelero, ¿cuál es el mayor error que tienen los hoteles a la hora de estudiar el dato? Pues mira, se ha comentado un poco, pero desde mi propia visión como gestor de datos, es conocer el nombre y el apellido del dato. Es muy importante tener los datos bien colocados, limpios, como llamamos ahora, bien definidos, pero tenemos que entender qué nos está diciendo el dato. Te pongo algún ejemplo. A veces hemos estado discutiendo en qué era mejor vender agua y café, que tienen un margen de beneficio muy alto, o champán, que tiene un margen de beneficio más bajo. Pues depende, si voy a vender un café o una botella de champán, prefiero vender una botella de champán, que me va a dejar más dinero. Pero si voy a poder vender 1000 cafés o 5 botellas de champán, prefiero vender 1000 cafés. Es decir, tenemos que mantener la visión de lo que estamos tratando, porque si no el dato nos va a decir una cosa y nosotros le vamos a hacer decir otra. Ese es el mayor peligro. O sea, me has puesto la siguiente pregunta fenomenal, porque quiero que cada uno de vosotros, desde vuestro punto de vista, que viene de diferentes datos, ¿cuáles son los datos que debería de tener en cuenta un hotelero para siempre mejorar su rentabilidad? José, ¿lo intentamos? Uy, ahora nos aparece un poco... Uy, José, no te oímos, no te vemos. Hoy no... Venga, no te pongas el fondo, vamos a intentarlo sin el fondo. A ver. Vale. ¿Me escucháis ahora? ¿Me escucháis? Sí. ¿Sí? ¿No me escucháis? Sí, vale, perfecto. Nada, disculpad primero. Bueno, decía que a nivel del dato, todo el mundo sabemos que en estos últimos años ha evolucionado a una velocidad vertiginosa, ¿no? Ha avanzado muy rápido y con una gran cantidad de datos. Por lo tanto, creo que, lo que estoy viendo en el sector es que no hemos podido aprender tan rápido o integrar los datos de calidad y bien depurados como toca y por lo tanto, pues ahí, aunque tengamos soluciones muy buenas, el cliente, el hotelero todavía le falta esa curva de aprendizaje de cómo saber utilizar el dato, ¿no? Porque digo, ha sido muy rápido, mucho volumen y ahí estamos. Y muchas veces no por tener mucho dato, si no lo sabes analizar,
y no tienes bien depurado el dato, que es lo que antes se comentaba. O sea, yo he tenido que repasar a veces, pues contrastar qué datos me da un BI con la fuente de origen, con lo que me da el Channel Manager, hablando de ventas de OTAs, por ejemplo, y bueno, hemos detectado discrepancia, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Luego otra cosa es la introducción del dato, ¿no? Y la cultura del dato. La introducción del dato a veces sí que es automática, pero otras veces depende del personal. Y todo el mundo sabemos que en España hoy por hoy hay un gran problema de personal. Es un serio problema que están teniendo y por lo tanto hay mucha rotación en recepciones, en mantenimiento, en cocina, en todos los sitios. Y eso afecta en la calidad del dato que se está introduciendo. Por lo tanto, hay muchos directores de hotel que, bueno, están, entre comillas, apagando fuegos en este sentido, ¿no? Porque tienen que ir a cuidar a ese cliente interno, ¿no? A ese personal para que introduzca bien los datos, porque si no, luego los revenues no vamos bien las lecciones como toca. Entonces, para mí son esas dos grandes variables, ¿no? Mucho dato en poco tiempo, el coste de aprendizaje con un perfil de personal cuando se tiene que hacer manual algún tipo de cosas que, bueno, que le falta todavía, bueno, asimilarlo porque es una realidad. Hay un serio problema a nivel de personal de los hoteles y se están desarrollando estrategias para fidelizar ese personal y el talento, porque si no estamos perdidos y vendidos, ¿no? Entonces, la tecnología ayuda mucho porque ya entra el dato limpio, luego hace falta saberlo analizar, pero analizar lo que realmente nos interesa, ¿no? Y ir, bueno, paso por paso, ¿no? No querer dar 3 saltos cuando el primer paso no lo tenemos todavía claro ni depurado. Esto Fabuloso. es Héctor, desde tu punto de vista, como CEO y fundador de un PMS que tiene todo tipo de funcionalidades incluidas, yo creo que es imposible que tenga más. ¿Cuáles son los datos que recomiendas tú que debe tener un hotel para mejorar la rentabilidad? Vamos a decir, no sé si no estaba preparada esta pregunta, pero ¿me podrías decir cuáles son los datos mínimos, medios y máximos? Bueno, muchos. Lo que pasa es que, bueno, digamos que tendríamos desde datos de demanda y de reservas, como puede ser el pick-up diario, ¿no? El lead time por el canal, al final, o datos económicos como el típico ADR, RevPAR, GoPAR y demás. Pero también a lo mejor tenemos que tener datos de lo que son los propios clientes, ¿no? Al final, un índice de satisfacción de los huéspedes, por ejemplo, el índice de repetición, al final, el consumo por huésped. Nosotros hacemos mucho hincapié, por ejemplo, no solamente en traer reservas del establecimiento, sino una vez que tú ya tienes el cliente, oye, ver cómo podemos maximizar los beneficios de este cliente. ¿Cómo lo hacemos a veces? Dices, oye, ya tengo el cliente. ¿Qué tal si tú le vendes la excursión, la entrada, la actividad que muchas veces queda desapercibida y acaba yéndose por otro lado, ¿no? Entonces, al final, con estos datos nosotros hemos llegado a duplicar el volumen de venta de un establecimiento y siempre pasan desapercibidos. O sea, cada vez que cogemos un hotel nuevo, un establecimiento, estamos viendo como que se centran siempre en lo mismo, ¿no? Y vamos a ver, oye, tengo este reparo, este GoPar, digo, vale, bien. O sea, ya sabes lo que te gastas, ya sabes lo que ganas, ¿qué tal si esto lo maximizamos? Entonces, realmente es que no creo que haya un conjunto pequeño de datos. Yo creo que tienes mucho margen de mejora y podemos ir, pues oye, pues índice de dependencias de OTAs hasta tal, pero yo me centraría también en la parte de cliente, que es la gran ayuda y al final es un sector que trabaja con personas. O sea, que es que tenemos que procurar la satisfacción del huésped para que esa persona nos recomiende, esa persona vuelva, nos contrate directamente a nosotros por el motor de reservas y no se vaya a Booking, ¿no? Porque al final muchos de los huéspedes contratan por Booking, por Expedia, por otros. ¿Por qué? Porque les dan esa tranquilidad. Dásela tú, ¿sabes? Entonces, una pregunta un poco difícil, ¿no? Es mucho dato, pero me centraría en esta parte, en la parte de cliente yo. Pues, si me permitís, os voy a contar una anécdota que pasa muchísimo en los hoteles y en mi época de hotelera me pasó, y era que, claro, antes el dato no era importante, estoy hablando de hace muchísimos años, pero no era tan importante como es ahora. Y entonces, ¿qué pasa? Que en uno de los hoteles muy conocido en el que yo estaba trabajando, detectamos que el 90% de nuestros huéspedes venían de Afganistán. Y todos estábamos alucinando, como que creo que era Afganistán, ¿eh? No os lo confirmaré. ¿Cómo van a venir de Afganistán a Madrid? ¿Qué cosa ya te lo confirmo yo. Ya te lo confirmo yo, que sigue pasando. Ya lo sabes tú, ¿verdad, Tony? Sigue pasando. Sí, porque es algo que introduce el recepcionista en el alta, ¿vale? Muchas veces porque no lo coge directamente el escáner de documentación
y el primer país que hay en la lista es Afganistán, porque alfabéticamente es el primero. Claro, tú ahora te lo sabes porque ya esto ya nos ha pasado, pero tú imagínate cuando tú estás analizando el dato, estoy hablando de hace muchísimos años y de repente ves que tu primer mercado emisor es Afganistán. Claro, aquello era como tremendo, ¿no? Entonces, por favor, aprovechémonos de la tecnología que tenemos hoy en día para poder saber cuál es nuestro cliente emisor, por favor. Siguiendo tu anécdota, Elena, el ingrediente más presente en todos los escandallos recetarios de nuestros ¿Sí? sistemas es agua con gas 35 centilitros, porque es la primera. La primera también, es que qué triste, ¿verdad? Qué triste, pero bueno, espero que, oye, que la gente que nos esté viendo, bueno, pues aprenda de estas cosas, que es que lo teníamos ahí y no lo hacíamos caso. O sea, todo por rapidez, porque al final no teníamos la tecnología para poder automatizar todas las tareas y al final, pues las prisas nunca son buenas y los datos son erróneos. Vale, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Os recuerdo que podéis mandarnos comentarios, preguntas, etcétera. Y esto creo que es muy importante. Muchos de nuestros hoteles, bueno, nosotros tenemos como oyentes a grandes cadenas, hoteles independientes, todo tipo de hoteles. Pero es verdad que muchos hoteles no tienen un equipo especializado en poder estudiar ese dato. Obviamente, siempre pueden dirigirse a una consultoría como es Biz Hotels, pero ¿cómo puede un hotel empezar a trabajar con los datos si no tiene este equipo, si no tiene este equipo? ¿Por dónde deben de empezar? ¿Quién se anima? Venga, José, a ver si te oímos bien, que tenemos problemas contigo. Mucho me temo que hoy no es tu día, José. No te estamos oyendo. Lo siento. A ver, habla. No. No. Salvador había levantado la mano, si no, y si no, luego voy yo. ¿Perdona? Digo, Salvador había levantado la mano y si no, voy yo. Vale, pues José, lo siento, hoy no es tu día. Pero bueno, lo intentamos, lo seguimos intentando. Salvador, adelante. Pues bueno, para un establecimiento pequeño o que no haya tenido un histórico, al final, hoy en día ya tenemos información del sector y por lo menos en los grandes bloques, en los grandes apartados de tanto ingresos como gastos, sabemos pues que los grandes gastos que puedan ser personal, suministros, alimentación y bebidas, por lo menos tener una noción de cuáles son esos porcentajes de participación de los gastos sobre los ingresos e intentar que su gestión, si no al mes, al año, intentar que su gestión esté dentro de esos parámetros del sector. Con eso, sin una gran herramienta, por lo menos podrán ir acercándose a resultados que sean aceptables por otras grandes empresas que le han dado esos datos grandes. Fantástico. Héctor. Bueno, yo diría que sería empezar con tecnología que hable el idioma del hotelero, ¿no? O sea, al final estamos en un mundo que es verdad que tiene, por desgracia, bastante rotación y que muchas veces viene gente que a lo mejor no está acostumbrada a ver determinadas gráficas. Entonces, si nosotros se lo facilitamos, ¿no? Al final, como empresas tecnólogas, vamos a darles ayuda para que ellos sepan con qué trabajar. Luego, empezar un poco por lo básico, ¿no? Porque al final es fijarse pues, en pocos KPIs, a lo mejor comparar datos semanales o mensuales inicialmente, ¿no? E identificar patrones. E incluso ver un poco, pues yo qué sé, revisar lo que ya se están viendo sin saberlo, ¿no? Muchas veces, pues podemos fijarnos en la facturación diaria, los ratios, ocupación. Yo creo que al final es empezar con algo que te vaya ayudando y luego ya ir profundizando en esa materia, ¿no? No, fantástico. Antes lo mencionabas también y a mí es uno de los datos más importantes, ¿no? Que he visto a lo largo de mi carrera, que es cómo está la competencia. O sea, es un dato muy básico, pero es tan necesario cómo está vendiendo mi competencia, cómo está el precio, cómo están las estancias mínimas. Considero que es uno de los puntos o de los datos que más tiene que tener en cuenta un hotelero, ¿no? Porque si no se lleva el pastel, se lo está llevando su competencia. Claro, nosotros ahí lo que tratamos es de poner en la misma gráfica, pues la típica función donde se ve tu ocupación, tus precios, frente a los que tienes al lado. Entonces, de una manera muy visual, aunque no sepas interpretar los datos, estás viendo cuándo estás por encima, cuándo estás por debajo, y eso te puede ayudar a decir, oye, estoy por debajo del precio, voy a subirlo, ¿no? O al revés. Entonces, al final se trata de darles herramientas como para decir, oye, si no sabes leerlos, te lo vamos a poner fácil.
que creo Fabuloso. que estamos ayudando Sí, bastante. es necesario tener una interface sencilla e intuitiva. Ahora vamos a pensar que ya el dato, ya el equipo lo tenemos formado, ya sabemos qué datos necesitamos y demás. Ahora decidme, ¿cuáles son los beneficios que puede tener un hotel una vez que el hotel ya está orientado al dato? Venga, Tony. A ver, yo creo que lo va a ver claro. O sea, justamente todas estas herramientas que estamos hablando, aquí ayudamos a medir esto. O sea, en el momento que ya estés utilizando los datos, lo vas a ver en los propios datos, cómo tus ingresos mejoran, cómo tu rentabilidad sube y lo vas a poder medir. O sea, no va a ser algo de intuición, que estábamos hablando algo antes de que se tomaban los datos, se tomaban las decisiones con intuición y se medían con intuición. Ahora se van a medir tanto para la toma de decisión como para analizar el resultado. Y además yo creo que es una parte importante de la cultura del dato. O sea, si tú lanzas una campaña, tienes que medir qué te aporta esa campaña. O sea, no puedes hacer las cosas sin después, o sea, sobre todo si vas a tomar la decisión en el dato. Si no lo mides y no eres capaz de medir qué beneficios te está aportando cualquiera de los 4 que estamos aquí reunidos, pues te has quedado cojo, ¿vale? Por eso yo creo que empezar a trabajar con el dato no es solo empezar a tomar decisiones, sino a medir esas decisiones. Muy bien. Sí, a mí me parece además que cuando estamos tomando decisiones, tratando datos, el mejor referendo es el dato. O sea, cuando hacemos un cambio basado en unos datos, tenemos que estar esperando qué dato nos va a aportar eso, porque está claro que ojalá tuviésemos la forma de solo incrementar ingresos sin incrementar gastos o solo bajar gastos sin bajar calidad, pero como generalmente no suele pasar, entonces cuando tomamos una decisión basada en datos, tenemos que pensar a qué dato nos va a llevar. Si subo gastos, sé que voy a subir gastos, pero quiero tener más ocupación o quiero tener más popularidad o más reputación para luego recuperar eso. Si tenemos claro qué nos va a aportar ese cambio, quizás seremos más consistentes a la hora de seguir tomando decisiones basadas en los datos. Fantástico. Héctor. Pues mira, yo a todo esto estoy muy de acuerdo. Aparte del beneficio económico, ¿no? Yo añadiría pues el beneficio en cuanto a la mejora experiencia del cliente, ¿no? O sea, la personalización del servicio, anticiparse a sus necesidades, ¿no? Lo que habíamos hablado, el índice de repetición. Creo que tanto nos viene bien económicamente como para gestionar nuestro trabajo día a día, como también para eso, para nuestros huéspedes, que eso al final es lo que va a hacer que todo funcione mucho más fluido. Fantástico. ¿Qué barreras encontráis vosotros a la hora de vender datos, tecnología, etcétera? Porque, a ver, yo he sido hotelera, he sido proveedora de tecnología y ahora soy, bueno, pues una acumulación de tecnología, ¿no? De los mejores partners de tecnología y yo todavía veo que hay muchas barreras. ¿Cuál es la principal barrera a la hora de vender o analizar el dato? Tony. A ver, igual que cualquier proveedor, la principal barrera es que no lo regalemos, ¿vale? Eso es la primera. Oye, eso coincidimos, ¿eh? Sí. Pero la barrera es siempre la misma, que vean el valor que les aporta. O sea, que sean conscientes del valor que les aporta un BI, que les aporta la toma de decisión. Por eso vuelvo a mi respuesta anterior, o sea, medir, o sea, muchas veces nosotros nos proponemos no, mira, haz una pequeña prueba de concepto, pruébalo y mide el beneficio. Mide lo que te está aportando esa prueba y después ya si después haces un gran proyecto, sobre todo ahora como ya no solo con los datos, sino con el tema de la IA pasa un poco lo mismo, ¿vale? La gente, el tema de la inteligencia artificial basada en datos, pues muchas veces lo ve como humo, no sabe qué beneficio le va a dar, cuál va a ser el provecho que le va a dar. Pues ahí es el tema de, entender los datos y como decía Salvador, ver que esa toma de decisión, ¿qué me va a aportar? ¿Qué es lo que me va a dar? ¿Qué es lo que voy a poder hacer con ese dato o con el resultado de esa IA?
voy a incrementar beneficio o voy a dar mejor experiencia al cliente o voy a dar nuevos servicios. Pues eso es la barrera. Que vean desde el primer momento el beneficio que van a tener analizando datos. Muy bien. Sí. José, ¿lo Gracias. intentamos contigo de nuevo? Nada, no es cuestión de intentarlo. No, ya lo siento, Mira, José. voy a aprovechar. Yo creo que la prueba del algodón, porque hasta el otro día era receptor de ofertas de herramientas de datos como hotelero y ahora las ofrezco yo, para mí la prueba del algodón está claro que tiene que ver la actitud del cliente, de si es tecnológico o no, pero al final la pregunta es, ¿esto que me estás ofreciendo me va a ayudar o me va a dar más trabajo? Y seguramente de cómo lo expongamos y cómo acompañemos en la implantación de nuestros sistemas, vamos a poder demostrar que no le da más trabajo, sino que le da más resultado. Para mí, esa es la gran prueba para vender datos o para vender gestión de datos. Fantástico, totalmente de acuerdo. A mí es cuando te dicen que es un gasto. La inversión en tecnología no es un gasto, es una inversión en el que vas a tener un ROI seguro, bien sea en experiencia del huésped, en ahorro de tiempo o en resultados económicos, pero siempre hay que verlo como una inversión, siempre y cuando la tecnología sea bien adquirida. Quiero decir, con cabeza y sabiendo qué tecnología estás cogiendo. Héctor. Yo lo que veo ahí también es eso, la resistencia al cambio, ¿no? Que tienen muchos hoteleros que al final llevan toda la vida haciendo algo que ha funcionado en cierta medida y entonces cuando tú les propones un cambio, ahí hay un pequeño rechazo. Es verdad que al final no es un costo, es una inversión. Muchas veces, a nosotros, por ejemplo, lo que nos ha funcionado mucho es realmente, pues, oye, por ejemplo, yo te demuestro, si no te funciona no me pagues, que es lo que hacemos siempre en todas las promociones, ferias y demás, yo te lo dejo. Si no aumentas tu facturación, no te cobramos nada, ¿no? O sea, al final creemos que, o sea, esto es una apuesta segura, no es que lo creamos, ¿no? Al final sabemos que con el uso de datos, con el uso de plataformas, te va a ir mejor. Entonces, la cosa es que superes un poco esa barrera, esa resistencia al cambio, ese soltar lo que siempre has hecho, decir, oye, yo es que aquí los precios son de esta manera y en tal fecha subo un 20%. A lo mejor yo te estoy diciendo que subas un 40, un 70, un 200. Y dices, hombre, voy a subir 200, no hay nadie. Digo, sí, hazlo. ¿Sabes? Entonces, creo que es un poco eso, ¿no? Entre resistencia al cambio y que lo perciben como tú has dicho, no como una inversión, sino como un coste, pues es darles ese empujoncito y dejarles probar. Bueno, al final hay que probar, ¿no? Eso es lo que les decimos a los niños con las comidas, con todo. Al final no sabes cómo te va a funcionar si no pruebas, ¿no? Entonces, yo lo considero fundamental. ¿Alguno de vosotros quiere comentar algo más? Porque ya estamos llegando al fin. Me da una pena lo de José, tremenda, pero hoy no estudia. Juega a la lotería, José, que hoy a lo mejor sí que te toca. Voy a hacer un resumen, ayudadme si se me olvida algo, pero bueno, al final lo que hemos dicho que el dato es necesario, que es necesario saber qué dato queremos analizar, es necesario tener las herramientas tecnológicas para poder analizar ese dato, para que sea un dato de calidad, para que todos estemos viendo, todos los miembros de la organización estemos estudiando el mismo dato. ¿Y qué más? ¿Me ayudáis a hacer el resumen? Bueno, yo creo que más o menos era eso. Le vuelvo a decir a la gente, último minuto para que nos pasen sus preguntas o si tienen comentarios o demás, ¿vale? Y también, bueno, pues como pone en nuestro banner, tenéis muchísima más información sobre cualquier tipo de tecnología para vuestros hoteles en Hotel SaaS. Os recuerdo que hoy estamos con auténticos especialistas en dato, con Héctor Tino de Avirato, con Salvador Elena de Twistic, con Toni Ferrae de Braggers by Bravent y con José de Bis Hotels, que el pobre no hemos tenido muchísima oportunidad de oírle. Y yo, por supuesto, soy Elena Mateos, fundadora de Hotel SaaS. Y ya sabéis dónde nos podéis encontrar. La semana que viene os emplazo al webinar de marketing, especializado en marketing de impulsa las reservas directas. Y bueno, pues esperamos aquí una vez más. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y por habernos escuchado. Gracias. Gracias a todos vosotros también por haber participado, por supuesto. Gracias, Elena, por habernos invitado. Gracias.